Después de la caída del hombre, mostró Dios a los ángeles la forma en que deseaba reparar la humanidad caída. He visto en el trono de Dios, en la adorable Trinidad, un movimiento de las personas divinas. He visto los coros de los ángeles, y cómo Dios les reveló de qué modo quería él reparar la humanidad caída en el pecado. Al oírlo, he visto una alegría indescriptible en todos los coros angélicos. Vi aquella colinita de cristal y de piedras preciosas, donde estuvo Adán, ser llevada hasta el trono de Dios por los ángeles. Este montículo estaba relleno, creció, se hizo un trono, una torre y se extendió de modo que lo cubría todo. Vi los 9 coros de los ángeles en torno de esta torre y sobre estos ángeles, en los cielos, la imagen de la Inmaculada Virgen, era María, no en el tiempo, era María, en Dios y en la eternidad. Era algo que venía de Dios. La Virgen entró en la torre, que se abrió y se fundió el todo en uno. En ese momento vi salir algo de la Santísima Trinidad y entrar en la torre. Entre los ángeles he visto como un ostensorio en el cual todos trabajaban. Parecía también una torre con algunas figuras misteriosas. Entre ellas vi 2 figuras que se daban la mano mutuamente. Este ostensorio crecía y se volvía más esplendoroso y magnífico. He visto salir de Dios algo entre los coros de los ángeles y penetrar en el ostensorio, algo sagrado, que se hacía más perceptible a medida que se acercaba al ostensorio. Me pareció que era el germen de la bendición divina para una descendencia pura, que Dios había dado a Adán y que le quitó al punto que estaba por escuchar la voz de Eva y consentir en gustar de la fruta prohibida. Este germen de bendición fue dado después a Abraham y quitado a Jacob cuando luchaba con el ángel. Más tarde pasó, por medio de Moisés, al interior del arca de la alianza, y finalmente, se le dio a Joaquín, padre de María, para que pudiera ella ser concebida tan pura e inmaculada, como fue sacada Eva del costado de Adán sumergido en el sueño por Dios. El ostensorio entró también en la torre primera. Vi preparar por los ángeles un cáliz de la misma forma que el cáliz de la última cena, el cual también fue a entrar en la torre. En la parte exterior derecha de la torre se veía, como sobre una nubecilla, una espiga de trigo y una vid entrelazados como 2 manos que se enlazan. De esta unión nacía como un árbol genealógico, sobre cuyas ramitas había pequeñas figuras de hombres y mujeres que se daban las manos. El último brote terminaba en una cuna con el niño. He visto, pues, en cuadros el misterio de la redención como promesa hasta cumplirse los tiempos, como también los efectos de una acción contraria diabólica. Finalmente vi sobre la colinita o peña luminosa un grande y espléndido templo, que era la una, santa y católica iglesia, que lleva en sí, viviente, la salud de todo el universo. En todos estos cuadros había una maravillosa correlación entre una cosa y otra. Vi que aún lo malo y perverso, que era echado a un lado por los ángeles, servía al fin para el mayor desarrollo de la salvación y redención. Así vi levantarse el templo antiguo desde abajo, parecido a la iglesia santa, pero no tenía torre. Era bastante grande, pero fue echado a un lado por los ángeles y quedó inclinado de un costado. Vi aparecer una concha marina, culto idolátrico, que pretendió entrar en el templo, pero fue echada a un lado por los ángeles guardianes. Luego vi aparecer una torre ancha y Roma, pirámide egipcia, a través de cuyas puertas cruzaban numerosas caras como las de Abraham y los hijos de Israel. Esto indicaba la esclavitud de los judíos en Egipto. También esta pirámide fue echada a un lado, como otra torre egipcia de varios pisos, que significaba la observación vana de las estrellas, la astrología y la adivinación. Finalmente vi un templo egipcio, el cual también fue echado de lado, quedando inclinado sobre su base. Por último vi en un cuadro sobre la tierra, como Dios anunciaba a Adán la redención, donde aparecía una virgen que le había de traer la perdida salud y salvación. Adán, empero, no supo cuándo se había de realizar esto, y así lo vi, más tarde, muy triste al ver que Eva le daba los primeros hijos y posteriormente una hija. Vi a Noé y su sacrificio, durante el cual recibió la bendición de Dios. Luego tuve visiones de Abraham, de su bendición y de la promesa de Isaac. Vi cómo esta bendición de la primogenitura pasaba de un primogénito a otro, siempre como sacramental. Vi que Moisés recibió el misterio, el germen de la pura descendencia quitado a Adán, en la noche de la salida de Egipto y que sólo Aarón tenía conocimiento de la existencia de tal misterio y sacramento. Vi este misterio guardado en el arca de la alianza, y que sólo el sumo sacerdote y algunos santos,
por revelación de Dios, tenían conocimiento de la existencia de este misterio. Así vi el curso de este misterio. Pasaba del árbol genealógico de Jesús hasta Joaquín y Ana, que fueron los consortes más puros y santos de todas las edades, de quienes debía nacer María, Inmaculada Virgen. Desde ese momento, era María misma el arca que contenía el misterio en su realización. He visto a Adán y a Eva errando de un lado a otro, llenos de tristeza y desconsuelo. Sus rostros estaban oscuros, y caminaban separados, como quienes buscaban algo perdido. Se avergonzaba el uno del otro. A cada paso que daban descendían más abajo, parecía que se escurría el suelo bajo sus pies. Donde ponían el pie se agostaban las plantas y perdían su resplandor, se tomaban grises, y los animales huían de ellos espantados. Buscaron y tomaron unas grandes hojas y se hicieron fajas alrededor de las caderas, y seguían caminando distanciados uno de otro. Cuando hubieron andado largo tiempo en esta forma, se había alejado ya el lugar de donde habían salido, y parecía una distante elevación o montaña. Adán y Eva buscaron un refugio, por separado, entre las matas de un oscuro valle. Entonces los llamó una voz que venía de lo alto. Ellos, empero, no comparecieron. Se asustaron más, huyeron más lejos y se escondieron en la espesura. Esto me causaba mucha pena. La voz se hizo más severa. Ellos hubieran escondido aún más, pero se vieron obligados a mostrarse. Un rostro severo y esplendoroso apareció. Ellos se presentaron con la cabeza inclinada y no se atrevían a mirar el rostro de Dios. Se miraban uno a otro y se culpaban mutuamente de su desobediencia. Entonces Dios les señaló un lugar aún más abajo, donde había arbustos y árboles, y recién aquí se hicieron más humildes y reconocieron de lleno toda su miseria y su pecado. Cuando estuvieron solos los vi rezando. Se separaron y se echaron de rodillas en el suelo, levantaron las manos al cielo, clamaron y lloraron. Al ver esto pensé cuánto ayuda y cuán saludable es apartarse en la soledad para entregarse a la oración. Tenían ahora una vestidura que les cubría el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas. En torno del cuerpo tenían una faja de cortezas. Mientras ellos huían, parecíame que el paraíso terrenal, detrás de ellos, se alejaba y subía a lo alto, como una nube. En esto vino del cielo como un anillo de fuego, tal como un halo en torno del sol o de la luna, y se posó en lo alto donde había estado el paraíso. Habían estado solo un día en el paraíso. Aún ahora veo el paraíso terrenal, a lo lejos, como un banco debajo del sol cuando éste se levanta. El sol, al parecer, se levanta a la derecha, al extremo de este banco. Está situado al oriente del Monte de los Profetas, allí donde el sol se levanta y se me aparece siempre como un huevo flotando entre unas aguas admirablemente claras y limpias, que lo separan de la tierra. El Monte de los Profetas parece una montaña colocada delante del paraíso. En el Monte de los Profetas se ven lugares verdes, y entre ellos profundos barrancos llenos de agua. He visto entes subir al Monte de los Profetas, pero no llegaron muy alto. Después vi a Adán y a Eva llegar a la tierra de penitencia. Era un cuadro conmovedor ver a nuestros primeros padres penitentes, echados en el desnudo suelo. Adán pudo sacar un ramo de olivo del paraíso, que plantó ahí mismo. Más tarde se sacó leña de este árbol para la cruz del Salvador. Nuestros padres estaban sumamente tristes. Desde el sitio donde yo los veía ellos apenas podían divisar el paraíso. Ellos se habían ido alejando siempre, avanzando hacia abajo, y parecía también que algo se invertía, y así llegaron de noche, en la oscuridad, hasta el lugar donde debían hacer penitencia.